física. Comencé a grabar para que quede grabado, ¿no es cierto? Y cualquiera que tenga dudas después pueda acceder a esta explicación nuevamente. Entonces recuerde, voy a compartir aquí la pizarra. Ahí está. Entonces, recuerden que en física, estamos hablando ahora de la BP de física, tiene que hacer tres cosas, ¿cierto? La primera es definir contaminación acústica. Definir contaminación acústica, ¿no es cierto? ¿En qué rangos? Recuerden que la contaminación acústica está asociada ¿a qué parámetro del sonido? A la intensidad. A la intensidad, que no es otra cosa que el volumen. Si nosotros dibujamos una onda y hacemos el eje central aquí, recuerden que la intensidad es esa medida, esa profundidad o esa altura. Esa es la intensidad. Es decir, si usted, por ejemplo, le sube el volumen a la música, la onda se pone así. Porque aumenta la distancia que hay ahí, entre el eje y los máximos y los mínimos. ¿Sí? Entonces, esa es la intensidad y la contaminación acústica está definida con la intensidad. Es decir, hay un momento en que el volumen es tanto del sonido o del ruido que se transforma en una contaminación, es decir, en algo perjudicial. Recuerden que la intensidad y el volumen se miden en una unidad de medida que se llama decibeles. Entonces, cuando me refiero que deben definir contaminación acústica, me deben decir a partir de qué decibeles en adelante se considera contaminación acústica. Y si sobre ese nivel hay contaminaciones más intensas, si hay niveles superiores donde dicen ya, por ejemplo, supongamos que la contaminación comenzara, supongamos, estoy dando un valor así inventado nomás, supongamos que la contaminación comenzara a los 10 decibeles. Entonces usted me dice, ya, la contaminación acústica inicia en los 10 decibeles. Esto, repito, es un ejemplo, tiene que investigarlo usted dónde empieza. Pero resulta que los 10 decibeles solamente causa algunos problemas, digamos, en la concentración de las personas, una cosa así. Pero, por ejemplo, ya a los 30 decibeles estoy inventando valores, ya solamente para que entiendan a qué me refiero con definir contaminación. A los 30 decibeles ya causa, por ejemplo, irritabilidad de las personas o desconcentración ya mayor. Y supongamos que a los 50 decibeles ya causa pérdida de audición. Entonces, todos esos son niveles de la contaminación acústica. Entonces, a eso me refiero con definir contaminación acústica, qué es lo que es, dónde se inicia y cuáles son los niveles superiores de contaminación acústica, ¿ya? Por eso tienen la primera nota. ¿Alguna consulta con respecto a eso? La primera nota es con respecto a eso. Y aquí hay una. Ah, ya. María me dice que no. Los demás, está clarito, ¿no es cierto? Es muy, muy simple lo que tienen que hacer en esa primera etapa. Recuerden que tienen que usar los mismos grupos que están en matemáticas, ¿ya? Ya. Por el número 2, recuerden que la profesora de química, la profesora Alejandra, le va a entregar una serie de procesos industriales, ¿sí? De procesos industriales. Y en esos procesos, usted tiene que decir, por ejemplo, le puede decir construcción de autos o construcción de fábricas de hacer ropa o otras fábricas, ¿no es cierto?, procesos industriales que hacen, ¿no es cierto?, cemento o procesos, no sé, pues, mineros, por ejemplo, minas, etc. Entonces usted va a ordenar
de mayor a menor, ordenar de mayor a menor, los procesos más contaminantes a los menos contaminantes. Hablando de contaminación acústica, no quiero que me estén diciendo qué industria contamina más el agua o el aire, no me refiero a eso, me refiero a procesos más contaminantes, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuáles son las industrias que hacen más ruido y las que hacen menos ruido, de mayor a menor? Solamente ordenarlas de mayor a menor, ¿no es cierto? Y a partir de eso, hacer una recomendación del lugar donde deberían instalarse esas industrias. Por ejemplo, si usted tiene que la industria más bulliciosa o más ruidosa es la que construye, por ejemplo, autos, ¿ya? Va a decir, ok, una fábrica de autos no puede estar dentro de una ciudad, sino que tiene que estar fuera de la ciudad, ¿ya? No sé, o tal vez a 10 kilómetros de la ciudad, o a 5 kilómetros de la ciudad, para que no cause trastornos en las personas que están viviendo en la ciudad. O sea, tiene que estar lejos de zonas pobladas. Ya después la industria del cemento tiene que estar, que hace cemento, por ejemplo, tiene que estar también lejos. Pero, por ejemplo, la industria que hace ropa, por ejemplo, no hace tanto ruido, esa puede estar dentro de la ciudad. Estoy poniendo ejemplos así, digamos, en el aire, ¿no es cierto? Pero esos son los procesos que tienen que ordenar de lo que le va a dar la profesora de química, ¿ya? ¿Alguna consulta con este segundo punto que hay que hacer? Y aquí tiene, esta es la segunda nota, ¿ya? Aquí tienen la primera, aquí tienen la segunda. ¿Alguna consulta con este segundo proceso? ¿Ninguna? Ya, perfecto. Y la tercera, vamos a cambiar de pizarrón aquí. Y lo tercero que tienen que hacer es mencionar las consecuencias de la contaminación acústica en la salud, obviamente en la salud humana. Ya mencionar las consecuencias de la contaminación acústica en la salud humana. ¿Cuáles son aquellos problemas que nos trae vivir al lado de lugares donde hay mucho ruido? ¿Ya? En general, no solamente con los procesos industriales, sino que en general con el ruido, digamos, ¿cuáles son las consecuencias? Consecuencias psicológicas, consecuencias en nuestro oído, consecuencias en nuestra concentración, en nuestra emoción, etc. ¿Ya? ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación acústica en la salud humana? Mencionar simplemente, ¿ya? Nombrarlas. Y eso es todo, y por eso tienen su tercera nota. ¿Alguna consulta con el proceso del ABP de física? ¿Estamos claros con eso? ¿Sí? ¿Los Sí, profesor. demás?
Ya, bien. Varios me han dicho que sí. ¿Hay alguno que tenga alguna pregunta con respecto a lo que hay que hacer aquí en física? Recuerden que para hacer esto tienen hasta el viernes 20 de noviembre. Esa es la fecha de entrega. Viernes 20 de noviembre. Tienen 2 semanas más, 2 semanas y media más. ¿Cómo se le entrega? Se me tiene que entregar, lo pueden hacer en su cuaderno, simplemente, y me mandan una foto, o si pueden, mejor aún, si lo pueden escribir, ¿no es cierto?, en un documento de computador, en un Word, y me mandan ese documento también a mi correo. De las dos maneras, yo se los puedo recibir. Ahora, si tienen que elegir uno, yo prefiero que me lo manden como un documento Word escrito, ¿ya? Porque es más ordenado, más fácil de revisar que una fotografía. Ya, ¿qué parte no entendió Camila? ¿Cuál de las 3 etapas no entendió? ¿Esto es a solo o es a grupo? No, en el grupo. Recuerden que estos son los mismos grupos de que hicieron en matemáticas. Los mismos grupos de los que están trabajando en matemáticas. Aquí se hace lo mismo, con las mismas personas. Hacen lo mismo, los mismos grupos que están trabajando en matemáticas, trabajan en física y química. ¿Ya? No cambian los grupos. Ya. Voy a volver entonces a explicar. Ya, supongamos que la profesora, voy a explicar el número 2, que es el más fácil de todos, que Camila me está preguntando. Supongamos que la profesora les dijo ya, procesos industriales, no sé, pues fábrica de salsas, eh, después le dio fábricas de desinfectantes, supongamos, vamos a poner aquí fábrica de autos, ¿ya? Y así, etcétera, le va a dar varios, ¿sí? Entonces usted tiene que investigar cuál de estos procesos industriales es el que contamina más acústicamente, cuál es el que mete más ruido, cuál es el que es más bullicioso, por así decirlo, ¿ya? Entonces, y tiene que después ordenar. Y usted dice, a ver, el más bullicioso es el número 1, es la fábrica de autos. El número 2 es la fábrica de salsas. Y el número 3 es la fábrica de desinfectantes. Listo, ya hizo eso. Porque usted investigó y ¿no es cierto?, averiguó que las fábricas de autos son fábricas muy bulliciosas, después la salsa viene un poquito después y los desinfectantes no son tan bulliciosos. Entonces usted dice, ya, perfecto. Entonces yo recomiendo, usted dice, como grupo nosotros recomendamos que las fábricas de autos y salsas estén fuera de la ciudad. Supongamos a unos 5 kilómetros de zonas pobladas. Pero la fábrica de desinfectantes, ¿no es cierto?, puede estar, ¿no es cierto? Usted dice, mi recomendación como grupo es que esté en el perímetro de la ciudad. De la ciudad. Supongamos a 1 kilómetro. Puede estar. Entonces, para que la gente que trabaja ahí no vaya tan lejos y porque la fábrica no es tan bulliciosa, no contamina tanto acústicamente. Listo. Eso es todo lo que tiene que hacer en el punto 2. ¿Sí? ¿Se entendió ahí o no, Camila? El punto 2. Sí, profe, gracias. Ya. Y el punto 1, usted también tiene que investigar ahí con su grupo. Tiene que investigar, porque recuerde que, ya, si usted, por ejemplo, hace una escala aquí de los tipos de sonidos que existen alrededor de nosotros. Entonces, supongamos, la primera parte es verde. Después la segunda parte es azul.
Y la última parte, como un semáforo, pero que aquí no tengo el amarillo. Entonces no puedo pintar de amarillo, ¿ya? El segundo. Pero supongamos que aquí está lo más contaminante de sonido, de ruido, y aquí está lo menos, y aquí está lo que no contamina, lo menos. Entonces supongamos aquí tiene canto de pajarito, una música suave, ¿no es cierto? Pero ya cuando entra aquí tiene tal vez una conversación muy fuerte, ¿no es cierto? De una reunión, ¿no es cierto? Que hay mucha gente conversando, tal vez tiene el ruido de un auto pasando lejos, ¿no es cierto? Pero aquí, por ejemplo, arriba ya tiene fábrica, ¿no es cierto? Por ejemplo, una minera, ¿no es cierto? Que mete mucha bulla, o un camión, o tal vez el ruido de un avión, ¿no es cierto? Que pasa al lado de una casa, ¿no es cierto? Que pasa al lado de una población que está cerca de un aeropuerto. Aquí está lo más ruidoso. Entonces, esta escala se mide en una unidad que se llama decibeles. Así se mide el ruido. Perdón, me equivoqué aquí. Voy a escribirlo en negro también. Decibeles. Ese es el volumen del sonido. Se mide en decibeles. O la intensidad del sonido se mide en decibeles. Entonces usted me tiene que decir, entonces supongamos que aquí hayan 100 decibeles. Aquí hay 0, supongamos que aquí hay 15, aquí hay 70. Por ponerles algo, digamos, estoy inventando, ¿eh? Usted tiene que buscar después cuál es la realidad. Entonces usted me dice, profesor, mire, la contaminación acústica parte aquí. Ahí parte la contaminación acústica, con 40 decibeles. Eso se considera contaminación acústica, de ahí para arriba. Pero, por ejemplo, aquí, en esta primera etapa, solamente causa desconcentración de las personas. Pero, por ejemplo, si estamos aquí en 80, aquí puede haber pérdida de la audición. Por ejemplo, hay gente militares, ¿no es cierto?, que han ido a una guerra y les explota una granada cerca, por ejemplo, explota algo. Y eso fue tanto el ruido, el sonido fuerte de la bomba, de la granada, que les rompió el tímpano, ¿no es cierto? Y ahora ya no pueden escuchar. Entonces, pérdida de la audición. Sí, eso es contaminación acústica también, a pesar de que es algo extremo, ¿no es cierto? Pero también se puede considerar como contaminación acústica. Y eso es lo que tiene que hacer en la primera etapa. Definirme qué es contaminación acústica, dónde parte la contaminación acústica y los distintos niveles que tiene dentro de ella. Qué es lo que causa mayor daño hasta lo que es contaminación acústica, pero no causa tanto daño. Ese es el punto 1. No sé si me expliqué ahí bien, Camila. Esta es la nota número 1. Esto que acabo de hacer aquí, que ustedes están viendo en este momento en la pizarra, esta es la número 1, la nota 1. Lo que expliqué anteriormente de ordenar las industrias de las que contaminan más hasta las que contaminan menos y recomendar dónde tienen que estar ubicadas, esa es la segunda nota. Y la tercera nota es simplemente por mencionar cuáles son las consecuencias en la salud humana de la contaminación acústica. ¿Sí? ¿Entiende ahí, Amanda? Ya. Camila, ¿entendió el punto número 1? Sí, profe, lo entendí. Ya. Yael, ¿qué quiere que le explique de nuevo? Esto que estaba explicando recién, lo de la contaminación acústica. Ah, lo de las notas. Ya, recuerde que aquí, igual que en matemáticas, son 3 partes del proyecto. ¿Ya? Recuerde que en matemática la primera nota es por entregar su método de medición de la fuerza. Recuerden que tienen el caso hasta mañana viernes para entregar eso, en matemáticas. Luego la segunda etapa de matemáticas es la medición de la fuerza 3 veces a la semana
por 2 semanas, ¿no es cierto? Recuerden que van a hacer, me parece que el profesor les envió un correo especificándoles que solamente tenían que hacer los ejercicios de brazos, ¿se acuerdan? ¿Ya? Entonces, van a medir ustedes la fuerza que tienen en los brazos, de acuerdo a su método. Por ejemplo, ustedes me dijeron, ya vamos a medir la fuerza contando las flexiones que hacemos. O vamos a tomar una botella de agua de 5 litros y la vamos a levantar y vamos a medir cuántas veces somos capaces de levantarla en, no sé, en 10 segundos o en 30 segundos. Ahí ustedes tienen que inventar el método con el que van a medir la fuerza. Entonces, durante 2 semanas se van a estar midiendo. Entonces, entreno, ¿no es cierto? Me mido el lunes, después me mido el miércoles, el viernes. Y voy haciendo una tablita, ¿no es cierto? Donde estoy poniendo el día de entrenamiento versus el peso que estoy levantando o la fuerza que estoy midiendo. Y con eso tiene su segunda nota. Y la tercera nota es que con esa tabla, con esos datos que ya recopiló durante 2 semanas, al final de esas 2 semanas, usted puede hacer un gráfico, va a hacer un gráfico con esos datos. ¿Ya? Esas son las 3 notas. Y en física, la primera nota es por esto que usted ve aquí en la pizarra. Es decir, por definir qué es contaminación acústica. Ya le explico, Camila. Lo que es definir contaminación acústica y decir cuáles son los grados que tiene de contaminación acústica en los distintos niveles, que es lo que acabo de explicar. Esa es la primera nota. La segunda nota es por ordenarme las industrias más contaminantes hasta las que contaminan menos y recomendar a qué distancia de la ciudad esas industrias deberían estar. ¿Ya? Esos procesos industriales o esas industrias se las va a dar la profesora de química, ¿ya? Porque van a estar asociados a los procesos industriales que están viendo en química, ¿ya? Y la tercera nota de aquí de física es simplemente por mencionar cuáles son las consecuencias, ¿no es cierto?, de la contaminación acústica en la salud humana. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo les puedo nombrar alguna que es desconcentración. O sea, si nosotros estamos en un lugar, queremos concentrarnos para estudiar o para leer algo, y hay una persona al lado, ¿no es cierto?, haciendo mucho ruido, nosotros no podemos concentrarnos. Es una consecuencia de la contaminación acústica. Ahí ya les mencioné una. Pero hay muchas más. Entonces, usted tiene que hacer una lista de todas las consecuencias que tiene la contaminación acústica en la salud humana. Y por eso es la tercera nota. ¿Ya? Esas son las notas de física y de matemáticas. ¿Ok? Entonces, con respecto a las fechas de entrega, lo único que tienen que entregar y que tienen plazo hasta mañana es que me manden un mail explicándome el método que van a utilizar para medir la fuerza para el proyecto de matemáticas. Entonces, yo les mencioné 2 ejemplos recién. Por ejemplo, algunos me mandaron, profe, nosotros vamos a contar cuántas flexiones de brazos somos capaces de hacer en 10 segundos. Listo, ese es un método. Me lo describieron y me pusieron los integrantes del grupo. Y por eso ya tienen la primera nota. Entonces tal vez otros me han dicho, no, nosotros vamos a ver cuánto peso somos capaces de levantar, ¿no es cierto? O algunos me han dicho, de otros cursos me han dicho, profe, yo voy nosotros vamos a tomar un peso siempre el mismo, pero vamos a ver, digamos, cuánto tiempo somos capaces de sostener ese peso. ¿Ya? Entonces usted tiene que inventar su método y mandarme un mail diciéndome, profe, nuestro método es este y los integrantes del grupo son estos. Listo. Eso tiene hasta mañana para hacerlo, porque yo eso se los vengo diciendo la semana pasada. Entonces, les di una semana para hacerlo. De hecho, más de una semana, porque hace 2 semanas que ya estamos repitiendo todo esto. ¿Ya? Y eso tienen que entregarlo un método por grupo hasta mañana. Todo lo demás, todas las demás notas, tanto en matemática, que sería la tabla, no, sí, Benjamín, como en un Gmail nomás. Me escribe en el correo, profe, nuestro método es este y nuestro grupo es este. Listo. Entonces yo tengo el respaldo de que cómo midieron la fuerza para que cuando después yo vea la tabla y el gráfico, vea que tiene relación lo que me dijeron al comienzo con el método, con los datos que tienen. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes me dicen, nuestro método fueron, ¿cuántas flexiones podríamos hacer en 10 segundos? ¿No es cierto? Y yo veo en la tabla que hay, por ejemplo, el primer día podían hacer 5 flexiones, después podían hacer 7 flexiones, después podían hacer 8 flexiones. Yo digo, ya tiene relación, ¿no es cierto? Es lógico pensar que usted puede hacer
5, 7 o 10 flexiones en 10 segundos. Pero si usted me pone, por ejemplo, usted me dijo, el método que nosotros íbamos a hacer era hacer flexiones de brazo en 10 segundos. Pero yo veo la tabla o el gráfico y veo que en la fuerza hay números de 100, 200, 300. Entonces digo, está malo, ¿no es cierto? Porque nadie puede hacer 200 flexiones de brazo en 10 segundos. ¿Sí? Por mucha fuerza o por mucha capacidad que tenga, eso es imposible. ¿Ya? Pero si alguien me dice, profesor, nuestro método fue cuántos segundos éramos capaces de, cuántos segundos podíamos sostener un peso. ¿Ya? No sé, por ejemplo, alguien tenía alguna herramienta pesada en la casa o una caja, ¿no es cierto? Y se puso, digamos, a medir eso y nosotros dijimos ya, ¿cuántos segundos eran capaces de soportar la caja? Entonces, algunos soportaron 60 segundos, algunos soportaron 100 segundos, algunos después soportaron 150 segundos. Entonces, yo veo el gráfico que tiene en la fuerza 100, 150, 200. Ah, esos son segundos, porque ellos me dijeron que su método para medir la fuerza era cuántos segundos eran capaces de sostener una caja. Con libros, por ejemplo, que es una caja pesada. Entonces, tiene relación. Entonces, por eso que necesito solamente que me manden un mail normal, como usted me dice, Benjamín. No necesitan mandarme un documento de Word. Solamente, incluso lo pueden hacer con su celular, me escriben un mail con su celular. Profesor, nuestro método va a ser este. ¿No es cierto? Y los integrantes del grupo somos, ¿no es cierto? Tal, tal y tal. Listo. Con eso tienen la primera nota. Miren qué fácil. Es muy simple. ¿Se entiende? Eso es lo único que tienen que entregar como plazo máximo mañana. Todo lo demás, la tabla de matemáticas, el gráfico de matemáticas y estos tres elementos del ABP de física, que es otro proyecto, que es la contaminación acústica, el ordenar las industrias de lo más contaminante a las menos contaminantes y recomendar dónde tienen que estar, y las consecuencias de la contaminación acústica, para eso tienen hasta el viernes 20 de noviembre para entregar. ¿Ok? Lo único que es para entrega mañana es el método para medir las fuerzas de matemáticas. ¿Estamos claros o no? ¿Me expliqué ahí? Con las notas y todos los procesos que hay que hacer. Ya. Los demás chiquillos, ya él. Te di dos ejemplos, pues ya él. Es un método. A ver, ¿cómo tú medirías la fuerza que tienes en los brazos? ¿Cómo medirías eso? Porque tienes que medirlo, tienes que tener un número. ¿Cómo transformas la fuerza que tienes en tus brazos a un número? Por eso tienen que pensar con su grupo cómo lo hacen. Tienen que inventar una manera de medir la fuerza que tienen en sus brazos, porque esos son los ejercicios que van a hacer. Entonces, no sé, algunos pueden hacer flexiones, otros pueden tomar una botella de agua y ver cuántas veces la pueden levantar. O, por ejemplo, si tienen un patio grande, pueden tomar, no sé, una botella con agua y la pueden tirar lejos, ¿no es cierto? Y a ver a dónde llego con la botella de agua. Y después la miden, ¿no es cierto? Cualquier método, si aquí es imaginación, ¿ya? No hay ninguna cosa que yo les voy a decir, no, eso está malo, no. Cualquier método sirve. A eso se refiere con el método. Entonces me tienen que describir. ¿No es cierto, profesor? Nosotros vamos a tomar una botella de 1 litro de agua o 2 botellas de 1 litro de agua y las vamos a llenar con agua y vamos a ver cuántas flexiones, cuántas veces las podemos levantar. Así, ¿cierto? En 5 segundos, en 10 segundos o en 30 segundos o en 1 minuto, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tienen que ser métodos simples, fáciles de hacer. ¿Ya? Que lo hagan rápido, que no le ocupe tanto tiempo y que realmente transformen eso. Entonces, ustedes van poniendo, primer día pude lanzar la botella 2 metros. Después adquirí, entrené y ahora estoy tirando la botella 4 metros el segundo día. Y el tercer día la tiré 4 metros y medio. No sé, pues y ahí usted va inventando, ¿no es cierto?, el método y con ese método lo utiliza durante las 2 semanas para medir cómo ha ido avanzando su fuerza de brazo. ¿Ya? A eso se refiere. ¿Alguna otra consulta, chiquillos, con respecto a lo que tienen que entregar mañana? ¿Alguna otra duda o pregunta?
¿Ninguna? ¿Estamos claros entonces? No, no, no. No manda, solamente escribiéndolo, nada más. No tienen que mandar ningún video, nada, nada, nada. Solamente describir el método, para que yo sepa cuál fue el método que ese grupo usó, para cuando yo vea la tabla y el gráfico, pueda comparar las tres cosas. Pueda comparar el método que usted utilizó, que usted me describió en el mail, la tabla que hizo con los datos y después el gráfico que construyó con esa tabla. ¿Ya? Que son esos tres productos que me tiene que entregar. Entonces solamente me escribe un mail, profesor, nuestro método consiste en esto. No, está bien eso también, Elías. Por ejemplo, también podrían inventar una escala de cansancio. Po. También puede ser. Po. Por ejemplo, puede decir, eh, voy a sostener un peso durante 5 minutos. ¿Ya? 5 minutos. Y entonces, y después pone una escala, ¿cuán cansado quedó? Del 1 al 10. Donde 1 es, por ejemplo, quedé muy cansado y 10 quedé muy poco cansado. O al revés, como usted quiera. Si, por ejemplo, usted dice, el primer día con este peso quedé muy cansado durante los 5 minutos, muy cansado, quedé cansado de 10, ¿no es cierto? Y después quedé cansado de 8. Y ya después cuando empecé a entrenar, después tenía el peso, los 5 minutos, y ya casi no me cansaba. Entonces ya es un 2, un 1. Entonces el gráfico le va a dar al revés, no importa. Eso quiere decir que el cansancio, digamos, usted cada vez fue mejorando porque no se cansaba poco. Entonces también sirve. ¿Ya? Pero lo otro importante es que recuerde que la medición debe ser la de todo el grupo. Todos los del grupo tienen que medirse. A menos que haya alguno del grupo que no pueda hacer ejercicios por alguna razón médica, ¿no es cierto? A él no lo incluyen, pero no lo incluyen en los ejercicios, pero sí tiene que trabajar en la otra parte. ¿Ya? Entonces tienen que hacer, de cada persona del grupo, tienen que hacer la medición de la fuerza, con el mismo método. No es un método por alumno, sino que es un método por grupo. Entonces, por ejemplo, si usted me dice que levantar un peso hartas veces, como usted me está diciendo, todo el grupo tiene que usar el mismo método. Por si van a decir, vamos a levantar una botella de 5 litros de agua, ¿cuántas veces la podemos levantar en 10 segundos, por ejemplo? Se la van a tomar, ya, y todos tienen que usar el mismo método. Entonces todos dicen, a ver, ¿cuánto pudiste? Yo pude 5, yo pude 7, yo pude 8. Perfecto. Entonces el primer día de entrenamiento, usted pone día de entrenamiento número 1, fuerza acá, ¿no es cierto?, en el cuadro, como lo vimos, mire, lo voy a hacer aquí en la pizarra para que lo puedan ver. Entonces usted después va anotando los datos y usted va diciendo, como todos usaron el mismo método, entonces pone día de entrenamiento. Entrenamiento, ¿no es cierto? Y aquí pone fuerza. Entonces, aquí tiene el integrante, por ejemplo, aquí está Elías, ¿no es cierto? ¿Quién más está en su grupo, Elías? Voy a poner aquí las iniciales. ¿Con quién más está usted en su grupo? Gabriel. ¿Ustedes dos nomás? Ya. Bien, pues dos nomás. Ok, entonces, usted va a decir ya, el primer día de entrenamiento, usted levantó la botella 5 veces y Gabriel la levantó 6 veces. Ah, no, aquí me equivoqué. Usa al revés, disculpen. Esta división va al otro lado. Va aquí en la fuerza. Aquí está Elías y aquí está Gabriel. Entonces el día número 1, Elías levantó 5 veces la botella y Gabriel 6. Listo. Después el día 2, Elías mejoró a 6 y Gabriel se mantuvo en 6. Después el día 3, Elías mejoró a 7 y Gabriel subió a 8. Y así van, completando cada día de entrenamiento. Recuerden, por ejemplo, este puede ser el día lunes, este puede ser el día miércoles y este puede ser el día viernes. ¿Ya? Listo, pues entonces después, cuando hagan el gráfico, van a tener aquí días de entrenamiento y aquí van a tener la fuerza. Entonces el día 1
¿Cuánto? Elías tenía, Elías va a ser el color rojo. Entonces Elías va a tener aquí en 5 y Gabriel va a ser el color azul, va a estar en 6. Ahí. Luego el día 2, ¿no es cierto? Elías subió a 6 y Gabriel se mantuvo en 6. Está ahí al ladito, ¿no es cierto? Luego, el día 3, ¿no es cierto? Elías tuvo 7 ahí y supongamos que Gabriel tuvo 8 allá arriba. Listo. Entonces después usted, ¿no es cierto? Aquí estaba el 5, aquí estaba el 6, ahí estaba el 7 y ahí arriba estaba el 8. Entonces después usted no va a unir los puntos, sino que yo les dije que tenían que hacer ¿qué cosa? Tienen que hacer una línea de tendencia. ¿De acuerdo? En el fondo la línea de tendencia es pasar por el medio de todos los puntos. Entonces esa línea va marcando la tendencia que tuvo su desarrollo de la fuerza producto del entrenamiento. ¿Ok? Y eso es todo. Entonces, la primera nota es el mail que me tienen que enviar con el método que van a utilizar con la fuerza. Ya lo expliqué varias veces. Hacer esta tabla es la nota número 2. Y hacer el gráfico es la nota número 3. Entonces, estos dos elementos se entregan el 20 de noviembre. ¿Ya? Para el proyecto de matemática. ¿Se entendió ahí o no? ¿Alguna consulta? Perfecto. ¿Los demás chiquillos? Chiquillas, ¿están claros ahora, no? Lo que hay que hacer. Recuerden que esta clase la grabamos, así que yo voy a subir esta clase para que la puedan ver después si tienen dudas, la vean de nuevo, para que estén claros qué es lo que voy a evaluar, cuándo tienen que entregar las cosas, dónde van a estar las notas en los dos proyectos, porque hablamos de los dos, de física y de matemáticas. ¿Alguna pregunta? ¿Estamos ok entonces? ¿O estamos ok así? Pueden hacerlo desde la próxima semana, Amanda, porque tienen 2 semanas para hacerlo. Entonces pueden partir el fin de semana, por ejemplo, y empiezan a medirlo el día 9 de noviembre. Se miden 9, 11 y el viernes 13, después el lunes 16, 18 y el último día que miden el 20. Y después la tarde me mandan la tabla y el gráfico me lo entregan el lunes 23 recién. La tabla pueden entregarla el 20 y el gráfico el 23, pues el lunes, para que tengan el fin de semana para poder hacer el gráfico tranquilamente ahí. ¿Ya? Y que pueden empezar a partir de la próxima semana a medir o ahora, incluso pueden hacerlo también. ¿Ya? Si tienen más datos, ¿no es cierto?, que 2 semanas, también está bien. O sea, si empezaron antes o van a empezar este fin de semana y van a llegar hasta el 20, no hay problema. ¿Ya? No hay, digamos, un requisito de que tengan más mediciones va a estar malo, no, mejor todavía. Mientras más mediciones tengan, mejor. ¿Alguna otra pregunta? Seis mediciones, Amanda, es lo mínimo. Seis mediciones. Claro, la tabla que usted va a hacer y el gráfico va a ser el resumen de 2 semanas de mediciones y de ejercicios, ¿ya? Pero el método que usted me va a mandar es como, profe, mira, durante las 2 semanas que van a venir, nosotros vamos a medir la fuerza de esta manera simplemente. Eso es lo que tienen que mandar mañana. Pero después cuando empiezan a medir y hacer la tabla para poder después hacer el gráfico, eso lo envían, lo tienen que esperar que pasen 2 semanas recién. Cuando terminen las 2 semanas, recién me envían eso. Y son durante esas 2 semanas. ¿Se entiende o no?
¿Alguna otra pregunta, chiquillos? ¿Alguna otra duda? Ya. Entonces, recuerden, voy a subir esta clase para que la puedan mirar y repasar todo, si tienen alguna duda, y recuerden, hasta mañana recibo los métodos para medir la fuerza. Solamente describir el método, no quiero nada más, no quiero ni tablas, ni nada. Solamente, profesor, nosotros vamos a medir la fuerza haciendo esto, listo. Y los integrantes del grupo son estos, ¿ya? Eso es todo. Y les recuerdo también a todos los que no han hecho la prueba de diagnóstico, por favor que la hagan. La prueba todavía está abierta para que ingresen. Yo les envié un mail hace como 1 hora atrás o 2 horas atrás, mencionándoles, ¿no es cierto?, a todos aquellos que recibieron ese mail es porque o no han terminado la prueba o no han ingresado a hacerla. Ahí les envié nuevamente el link, les envié que tienen que ingresar con su root y la clave que es CAS1. ¿Ya? Voy a volver a nombrar todos los que o no han terminado o no han hecho la prueba. Trinidad Ancamil, Vicente Andrade, Yael Andrade, Lorena Arellano, Bastián Arqueros, Javier Barrios, Ignacia Cáceres, Camila Chamorro, Cristian Altamirano, Fiorella Cuevas, Kaira Durán, Ángeli Guamán, Elías Meneses, Belén Molina, Florencia Ormazábal, Benjamín Pérez, Chanel Pérez, Cristóbal Ramos, Luis Robles, Martín Rojas, Lucas Saavedra y Aranza Vargas. Algunos no han terminado, les falta poner cerrar, ¿no es cierto?, finalizar y enviar respuestas, y algunos que no lo han hecho, ¿ya? Entonces, por favor, ingresen durante estos días, a lo mejor pueden hacer el fin de semana todavía incluso, ¿ya? Para que tienen que terminarla, ¿ya? No es necesario que la hagan hoy mismo, pero lo antes posible. Bueno, ya chiquillos, ahora sí me despido. Voy a subir la clase, repito, para que puedan revisarla y vayan repasando cualquier duda, me van escribiendo a mi mail, ¿ya? Traten de que los mails, cuando me hagan preguntas, háganme preguntas puntuales. Profesor, mire, no entiendo esta parte o no entiendo este punto, ¿ya? No me digan, profe, no entiendo nada, porque en el fondo hemos explicado esto muchas veces y están las clases, ¿no es cierto?, para que puedan revisarlas y volver a tratar de aclarar el problema. Entonces, cuando me escriban mail, profe, no entiendo esto, o esta parte, o el punto 1, o el punto 2 no lo entendí muy bien, ¿ya? Sí, chiquillos, me despido, que estén muy bien, y nos vemos ya el día lunes, ¿ya? Voy a tratar de subirla hoy mismo, Amanda, ya, para que la tengan ahí disponible. Bueno, para que la tengan disponible para el fin de semana y ya la pueden revisar, ¿ya? Sí, chiquillos, que estén muy bien. Chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao a todos. Chao, profe.